Ya, pequeños, a sus clases. Hechos, capítulo 13. Y la clase de hoy vamos a abordar varios versículos. El día de hoy vamos a dar término al capítulo 13. Este capítulo nos ha tomado más de un mes. Más de un mes. Hoy día, de hecho, completamos un mes solo viendo el periplo de Pablo con Bernabé en Antioquía de Piricia. Solo un mes nos tomó ver ese punto. Gracias a Dios que hemos podido detenernos a analizar esto con tiempo, porque haberlo pasado a la rápida no tiene mucho sentido tampoco. Así que vamos al grano. Entonces hoy día vamos a ver en Hechos 13, del 38 al 52. Y el título de la clase del día de hoy, atención por ahí, se llama, o le puse, el que tenga oídos para oír, oiga. Hoy día no hay power, por si acaso, así que no estén esperando que yo vaya a proyectar hoy algo. He quebrado completamente mi esquema, creo que no iba a ser de mucho apoyo para el día de hoy. Muy bien, pues. Como ya partí dando una pequeña introducción, hace 3 domingos atrás el Rafita comenzó dándonos una clase bien densa, considerando todo lo que es la cultura y todo lo que se tenía que analizar en ese momento respecto a lo que son las sinagogas, el viaje de Pablo con Bernabé directamente allá en Antioquía de Pisidia, ¿cierto? También abordó este tema de dónde nacen las sinagogas, ¿cierto? No hay un hecho, algo tan sustancial que nos pueda decir que efectivamente desde Babilonia empezaron, después que volvieron, se empezaron a... No, pero es lo que mayormente uno puede entender a través de la literatura, que después del exilio en Babilonia, o más bien de la captividad en Babilonia, ¿cierto? Se empezaron a formar las sinagogas, ¿cierto? También nos enseñó, Rafita, cómo era la liturgia dentro de la sinagoga, ¿cierto? Quiénes eran los que, cómo se impartía la palabra, cuál era el orden, cómo se sentaba, todo ese tipo de cosas. Y también algo muy interesante, que el paralelo con los cultos de hoy. Puesto que los cultos de hoy también tienen un aire o tienen un paralelo con las sinagogas, pues en el sentido de la exposición y el aprendizaje de la palabra del Señor. ¿Se acordaban de eso, no? Sí, digan que sí, por favor. El Rafita se acordaba, bien. Sí. Luego siguió Miguel. Y Miguel le tocó también enseñarnos y repasar como en 5 o 6 versículos toda la historia de Israel, todo en lo que Dios empezó a trabajar con su pueblo desde las bases hasta llegar previo al punto del Mesías. Y la verdad es que fue una clase también bien importante. Yo diría que lleno del Espíritu Santo, en el sentido de manejar estos saltos de estos pocos versículos para mostrarnos que en la Biblia estaba todo respaldado. Después, ¿quién le siguió? El pastor, la semana pasada. Y la semana pasada el pastor partió con estas preguntas, no sé si se acuerdan, pero que decía, ¿cómo predicaríamos hoy el Evangelio? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo predicaríamos hoy el Evangelio? ¿Cómo podríamos expresarle a los demás que no conocen a Cristo que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y ese gozo? ¿Cómo lo podemos transmitir a los demás? Con esas 2 preguntas partió el pastor. Y bueno, y empezamos a ver toda la parte desde el versículo 23 hasta el 37, en donde también, a continuación de lo que explicaba Miguel el domingo anterior, ya Pablo empezaba a predicar, ¿cierto?, respecto a todo lo que concernía a Jesús.
y el cumplimiento de Jesús en las profecías del Antiguo Testamento y de cómo él, siendo el Mesías, había sido muerto por los judíos. ¿Amén? Ya. Todo eso hemos visto durante en las 3 semanas pasadas que acaban que hemos dedicado este tiempo. Y un tema no menor que lo dijo Rafita, que lo dijo Miguel y que lo quiero repetir el día de hoy. Este es el primer discurso de Pablo registrado en la Biblia. Pablo tuvo muchos otros discursos, otro tipo de predicaciones. Recordemos que Pablo le tomó aproximadamente 14 años. Algunos dicen 13, otros 17, 14 años aproximadamente, en que él también estuvo congregándose en un lugar. Recuerden que él fue enviado a Tarso. Antes, cuando él se convirtió con el denuedo, ¿cierto? Empezó a predicar. ¿Y qué pasó? Lo querían matar. O sea, no es primera vez de Pablo, pero este es el primer discurso de Pablo registrado en la palabra en el libro de Hechos. Bien. ¿Vamos bien hasta el momento? Bien. Ahora, hay un tema que es bien importante que respecto a cómo lo empezó a mostrar el pastor la semana pasada, que es precisamente de todo lo que estaba ocurriendo y que les mostraba a los judíos en la sinagoga, ¿cierto? Que estaban en una reunión, ¿cierto? De que cómo Jesús había cumplido todas las escrituras, todas las profecías y de que los judíos habían matado a Jesús. Y aún así, en esa misericordia, Jesús, habiendo sido muerto por ellos mismos, daba la oportunidad para que ellos pudieran ser salvos. Hermoso, ¿no? Ya. Sin más preámbulos, entonces, vamos a entrar a los versículos que vamos a ver el día de hoy, que son del 38 hasta el 52. Partamos en el 38, que dice así. Vamos a leer 38 y 39 juntos. Dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. 38 y 39. Y aquí este es el cierre, digamos, de toda la predicación, de todo lo que vimos, lo que explicó Rafael, después cuando partió Miguel con la predicación, ¿cierto? Cuando le dan la palabra en la sinagoga, Pablo se sienta y empieza a explicarle a todos los que están en la sinagoga. Y parte con todo el contexto histórico, con todo el cumplimiento, después lo que tomó el pastor y lo que estamos viendo ahora, y cierra con estos 2 versículos. Sabed pues estos varones hermanos, que por medio de él, ¿de quién? De Jesús, se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La ley, ¿pudo ser cumplida por los judíos? No. Nosotros, si tomáramos la ley, ¿podríamos cumplir la ley? Tampoco. Menos. El punto es que aquí lo que le está diciendo es que, ya que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, bueno, al creer en Jesús pueden ser justificados. Hermoso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice Efesios 2 respecto a esto? Ahí me encanta este versículo, que dice que Efesios 2:4, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, 8, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí tenemos obviamente algo que nos respalda precisamente lo que Pablo, obviamente esto después lo va a escribir a los romanos, ¿cierto? Pero que ya en este momento se lo está mostrando a los judíos en las sinagogas. Pregunta, ¿estaban solo los judíos en la sinagoga o había otro grupo más de personas? Eran solo judíos, ¿cierto? ¿Sí? No estaban solo los judíos, estaban los prosélitos judíos, estaban aquellos que Pablo también les llamó los gentiles, también le llama de otra manera acá adentro, el que le dice varón israelita, los que teméis a Dios. O sea, son 2 grupos de personas. Están los judíos y los prosélitos judíos, aquellos de que eran de otra cultura, de otro lugar y que abrazaron la fe judía. Entonces esto es muy relevante porque al final lo que le está diciendo que ya, los prosélitos, aquellos de que creyeron en esta fe, ¿cierto? Que se convirtieron, comillas, al judaísmo,
que intentan cumplir, que se tuvieron que circuncidar y todo ese tipo de cosas, que todas las obras son desechas porque no pueden cumplir la ley de Moisés. ¿Sí? Romanos 3, del 20 al 22, dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, al conocer la ley nosotros podemos darnos cuenta de que pecamos, ¿cierto? Pero ahora, 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y en ese sentido lo que acabamos de leer, junto con Efesios 2, 8 y 9, es que no es por obras, muy bien, no es por obras la salvación. Y es lo mismo que le está enseñando Pablo aquí, en esta sinagoga en Antioquía de Pisidia, a este grupo de judíos y de prosélitos o de gentiles o de varones temerosos de Dios. ¿Amén? ¿Vamos bien? Bueno, y cuando ya está terminando la exposición o la predicación de Pablo en la sinagoga, Pablo termina de la siguiente manera con un pequeño broche que dice: mirad pues, el 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y dice: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y esto lo dice Habacuc en el capítulo 1, versículo 5. Y eso en realidad le está diciendo: escuchen. Escuchen, porque si ustedes menosprecian lo que yo les estoy mostrando en este momento, bueno, nadie más alguien les podrá contar y no van a creer. Y con eso termina su presentación en la sinagoga, y Pablo con Bernabé salen de la sinagoga. Por eso me quedó grabado las preguntas que hizo el pastor la semana pasada. Pues, cuando uno predica el evangelio a otra persona, ¿va y lo confronta o lo trata de decir así como, bueno, lo podemos escuchar en las calles, ¿cierto? En Plaza de Ama, en otros lados, ¿cierto? Que dice: venga el Señor, si el Señor le va a solucionar todos sus problemas. ¿Tiene problema de salud? Venga el Señor, si el Señor le va a solucionar el problema de salud. ¿No tiene trabajo? El Señor le va a dar trabajo. Venga, entréguese a Él, si el Señor le va a arreglar todos sus problemas. ¿Es así o no es así? ¿Lo han escuchado alguna vez? Más de alguna, ¿cierto? Y Pablo, ¿qué es lo que hace aquí? Le está hablando directamente, principalmente a los judíos y a los que acompañan a estos, y que le dice: ojo, todo lo que ustedes hicieron lo único que hicieron es matar al Mesías prometido desde la antigüedad. Y lo mataron. Entonces, ojo, escuchen. Bien. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Voy muy rápido? ¿No? Ya. Ahora, lo que leímos de Habacuc, que dice: mirad, oh menospreciadores y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. O sea, yo hago cosas. Obra que no creeréis si alguien os la contare. No hay alguien o alguna situación puntual que está relacionada con el título de la clase del día de hoy, que a lo mejor podemos tomar desde los evangelios, que podemos hacer como un paralelo con esto. ¿Alguna frase que alguien dijo por ahí? ¿Cómo se llama la clase de hoy? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y quién decía eso? Jesús. Jesús decía eso constantemente. Hablaba las parábolas y decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Bueno, después eso lo vemos en Apocalipsis, ¿cierto? Cuando el Espíritu le habla a la iglesia, cuando dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene. Ya. Bien, sigamos entonces. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿quiénes? ¿Quiénes salieron? Pablo y Bernabé. Los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los gentiles, porque estaban hablando
Porque como los gentiles que iban a estar afuera de la sinagoga iban a pedirle que hablaran de las cosas que no habían escuchado, ¿cierto? Entonces ahí también podemos entender que dentro de la sinagoga habían estos dos grupos. ¿Se dan cuenta? Bien. Y si se dan cuenta, otra cosita más importante que dice, le rogaron que al siguiente día de reposo. ¿Eso qué quiere decir? Una semana después. ¿Cuándo son los días de reposo en la Biblia? Los sábados, ¿cierto? O sea, ya fue un sábado, entonces estos que escucharon en la sinagoga le dijeron, por favor, vengan la próxima semana y nos sigan hablando de estas buenas nuevas. Versículo 43, perdón. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles le persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Quién persuadía a quién aquí? Vuelvo a leer, 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Quién persuadía a quién? Pablo y Bernabé, ¿a quiénes? A los que lo siguieron, ¿cierto? Súper. En Juan 15, del 1 al 6, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan al fuego y arden. ¿Por qué estoy leyendo esto con lo que acabamos de leer en el versículo 43? Porque cuando Pablo y Bernabé les hablan a estos grupos que querían seguir y querían saber más, Pablo y Bernabé les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Colosenses 1, 21 al 23 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os he reconciliado en un cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Estos dos versículos estos dos pasajes que leímos, tanto en Juan como en Colosenses, es precisamente y solamente para que podamos detenernos un poquito donde dice, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué creen ustedes que significa eso? Que perseverasen. Habiendo leído estos dos versículos, o estos dos pasajes, ¿qué creen ustedes que significa que Pablo les diga, perseveren en la gracia de Dios? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Perfecto. ¿Qué más? Bien, hermana Georgina, siga ahí. Desarrolle la idea. Usted dijo que permanezcan en la gracia, ¿cierto? Que mantengan nuestra como relación y comunión con el Padre, o con el Señor, ¿cierto? Bien, hermana Georgina. Muy bien. No sé si predicarle a los demás todavía. Claro, pero lo primero, como dice aquí, lo leímos tanto en Juan en la vid verdadera y también aquí en Colosenses, de que en otro tiempo habíamos sido y que, digamos, de que eran de la carne desechados y que ahora son rescatados, ¿cierto? Es precisamente que cuando uno, en este caso, que escucharon la palabra, tal como lo vimos con el procónsul, ¿cierto? Escucharon la palabra y se convirtieron o creyeron, querían saber más. Y Pablo y Bernabé les dieron la clave.
que era: perseveren en la gracia de Dios, busquen más del Señor, tengan una comunión real con el Señor, porque como dice aquí, si la vid no está unida al pámpano, no lleva fruto. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchos de nosotros a lo mejor en algún momento, incluso usted en esta mañana, puede creer que cree y que conoce al Señor, mas no lo conoce, mas no lo cree, ni tiene una relación con Él. Es fuerte, ¿no? Porque si yo no persevero en la gracia de Dios, no voy a orar, no voy a leer la palabra, no voy a buscar la comunión, me va a dar una lata ir a la iglesia, no sé, voy a estar conversando con otras personas de la palabra del Señor y ¡pum!, me voy a correr porque no quiero escuchar, porque hay un rechazo. Pero yo puedo engañarme a mí mismo y decir: si yo creo en Dios. Ojo, ¿qué Dios? Hay muchos. Hay uno con mayúscula y el resto todos con minúscula. ¿Se da cuenta que lo que dice aquí no hay que pasarlo tan así como de pasadita, de que persevere, hermano? Porque ¿qué es lo otro que a uno le enseñan? Persevere nomás y en el camino se arregla el cojo. Dele nomás, hermano, así. Ojo con eso. No es que no sea verdad. Pero lo hemos estudiado en otras escuelas dominicales. Primero es el servicio al Señor. ¿Cómo yo sirvo al Señor? Cuando hay una convicción en mí, cuando yo conozco, cuando deseo más, cuando hay una transformación en mi vida. Y en estas personas hubo una transformación a través de la palabra. Y a través de la palabra estas personas desean saber más. Pablo y Bernabé prosigan, sigan, manténganse en la gracia de Dios. Entonces eso es importante porque cada uno de nosotros debemos analizarlo. Porque esto es personal. Al igual que la salvación. Sigamos, 44. ¿Alguna duda con esto, por casualidad? Miren, lo hemos visto hasta en la escuela dominical, antes de pasar al 44. Cuando una persona es regenerada, obran las tres partes de Dios, o la Trinidad en pleno. ¿Se acuerdan cómo actúa? Actúa Dios Padre, actúa Dios o Jesús, Hijo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo. ¿Cómo actúa cada uno de ellos? Participen, ¿eh? Porque la idea es que si nos equivocamos aquí en la escuela dominical, para que aprendamos y recordemos también. Ya, uno nos mueve, uno intercede y uno mueve y hace. Pero cuando la Trinidad obra en una persona, ¿cómo lo hace? Concretamente. ¿Qué hace Dios? ¿Ah? ¿Quién hace Dios? ¿Qué hace Dios primero? ¿Sí? ¿Qué hace Dios Padre? Escoge y llama. Dios escoge y llama. ¿Qué hace el Hijo? Transforma, renueva. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Sella. El Espíritu Santo sella. Y ahí tenemos cómo cada uno en ese sentido tiene ese movimiento. Cada uno de los salvos tiene ese movimiento. Uno puede creer tenerlo, uno quiere a lo mejor tenerlo, pero si no hay una transformación en la vida, que hay en algunas personas es radical, en otras es paulatina, porque al final esto es una obra de Dios. ¿Sí? No hay como un checklist, así, para nada. Entonces, ojo con eso, para que también lo podamos entender. Cómo obra la Trinidad cuando también salva a las personas, porque como lo dijo Miguel, escoge, aparta, ¿cierto? Después el Hijo transforma, ¿cierto? Y finalmente el Espíritu Santo nos sella, ¿cierto? ¿Y cómo nos sella? Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, nos sella, nos intercede y nos pone en una iglesia. Nos hace parte del cuerpo de Cristo. Perdón, de la iglesia, la novia de Cristo. ¿Vamos bien? 44. El siguiente día de reposo, es decir, ¿cuánto tiempo pasó acá? Una semana después, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mira qué bonito.
casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea, de que lo que escucharon ahí en la sinagoga, ¿qué pasó? Se viralizó, po. Se viralizó. Sí, claro. No hay preguntas tontas. Lo que pasa es que por eso es un análisis. Bueno, lo que preguntaba la Jime, por si alguien no la escuchó, es que si uno no se congrega, quiere decir que uno no está sellado por el Espíritu Santo. Y ahí pueden haber varios factores. No, por eso yo decía, esto no es un checklist así como tan rígido, ¿sí? Porque el Señor trabaja con cada persona. Esta obra que hace la Trinidad es en general como regularmente trabaja, digamos. Ahora, de que efectivamente el Señor aparta, ¿cierto? Luego el Señor transforma la vida, el Espíritu Santo sella. Efectivamente, uno debería tener esa necesidad de congregarse porque ya te hizo parte de una iglesia. Hay momentos en la vida que lamentablemente por problemas, porque eres más débil, o porque tuviste problemas con hermanos, o porque hubo alguna división o discusión, saliste muy herida, y que lamentablemente por inmadurez a lo mejor de aquel o aquella persona, se aparta. ¿Sí? Pero tiene esa necesidad, pero tiene ese peso y de que necesito congregarme y que quiere buscar o que echa de menos a los hermanos y que necesita el apoyo. Entonces no es como que, no me voy a congregar. ¿Se entiende? Igual hay ciertos matices ahí. Gracias por la pregunta, Jiménez. ¿Respondí? Súper, gracias. Ya. Entonces estábamos hablando de que se había viralizado lo que dijo Pablo, ¿cierto? ¿Qué más había dicho? Perdí el hilo. ¿O eso nomás dije? ¿Hasta ahí llegué? Súper. Sí, pues una semana. Y que se había viralizado, ¿cierto? Bueno, Pablo y Bernabé lo hicieron boca a boca en una sinagoga. Imagínense si hubiese tenido, no sé, lo hubiese hecho a través de Instagram en un reel o a través de TikTok, ¿cierto? No sé. El poder del Espíritu Santo aquí se ve manifestado de una manera maravillosa. Bien. Sigamos entonces. Se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Yo aquí me imagino que está Pablo con Bernabé enseñando fuera de la sinagoga, ¿cierto? Y está enseñando y están ahí los judíos. No, pero si eso es mentira, pero si eso no es así, pero si esto no está escrito en la tradición, ni en la Torá, ni en la... torpedeando todo el mensaje. Pero más allá de todo eso, de que uno puede tener contradicciones, aquí la palabra más fuerte diría yo que es que blasfemaban. Blasfemaban contra la palabra de Dios. Y eso obviamente que es complejo, muy, muy, muy complejo. Sigamos, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, ¿qué es denuedo? Es bonita la palabra, pero ¿qué significa? Con convicción, con valor, ¿sí? No como chuta, no le importó y siguieron adelante. Con denuedo dijeron, a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes primero le está hablando Pablo? A los judíos. Aquí hay dos cosas, se puede ver de dos maneras. Primero, Pablo era judío, ¿cierto? Sí. Cuando yo, cristiano, aterrizámoslo acá en la actualidad, yo, cristiano, tengo una familia que no cree en el Señor, ¿a quién voy a ir primero? A mi familia. Y voy a tratar de mostrarle el evangelio ¿a quién? A mi familia. Hace 2 domingos atrás, no, el domingo pasado, ¿qué nos enseñó el pastor? Según la palabra, respecto a la predicación del evangelio. ¿Cuántas veces que había que predicarle a una persona? 1, ya 2, dependiendo si es que se dan los contextos, ¿cierto? Y después, orar. Y resulta que acá Pablo pasa algo similar, pues. Pablo, siendo judío, hermanos judíos, yo pasé por lo mismo, yo me crié con ustedes. Por favor, crean, no puede ser más evidente, se han cumplido todas las profecías, por favor, crean. Primero a los judíos
Y además también, eso de una manera de verlo. Y la otra manera de verlo es ¿por qué? Porque los judíos era el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Y a él vino primero. Pero como lo rechazaron, ¿cierto? Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de vida eterna, he aquí nos volvemos hacia los gentiles, o nos volvemos a los gentiles. Aquí quiero agregarle como para entender un poquito cuando dice os juzgáis, porque dice os puesto que desecháis y no os juzgáis para ser dignos. O sea, en el sentido de hacer como una autocrítica aquí, decir como chuta, sí, pues estamos mal, hemos errado todo este camino, me arrepiento, y voy a creer y voy a acercarme y voy a buscar perseverar en la gracia. ¿Se entiende la idea, no? Aquí nos volvemos a los gentiles. 47. Porque así os ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y eso que acabamos de leer acá no es nuevo. De hecho, esto está en Isaías 49:6. Y podemos leer también, además de este pasaje en Isaías 49:6, en Isaías 42, del 5 al 7 dice lo siguiente. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, y te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, y por luz de las naciones. Y aquí ese pasaje en Isaías 42 está hablando del Mesías que ha de venir. Antes podemos leer el carácter. De hecho, en Isaías 42:1 habla precisamente del carácter y de que Jesús cumple con todo eso, con todo lo que describe en Isaías, lo va cumpliendo cuando Él viene la primera vez a la tierra. Entonces acá, con estos dos versículos, podemos ver precisamente de que si bien era para los judíos, lo rechazaron, fueron los gentiles. ¿Por qué? Porque al final el plan de Dios siempre ha sido para la humanidad. ¿Hasta el momento hay alguna duda? La humanidad. Porque lo conversábamos ayer, si no me equivoco. Cuando Dios hace el pacto ¿con quién hace el pacto primero? ¿Ah? Pero, ¿cómo se llama? ¿Con quién hizo primero? Con Abraham. Y le dice, toma tú y anda. ¿Ya se llama pueblo Israel? No, de hecho le dice a él que tendrá una descendencia incontable. O sea, siempre el plan ha sido para la humanidad en su amor, que utilizó un pueblo que en realidad que era inútil para mostrar su poder, como lo hablaba Miguel la semana pasada, que cuando iban a camino a Canaán, las demás tierras temblaban no por los judíos, sino que por el Dios de los judíos. Siempre ha sido un plan para la salvación de la humanidad y mostrar su amor. Siempre ha sido lo mismo. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra ordenados viene del griego tazo. No de los redondos, por favor. ¿Ya? Oh, el carnet. Palabra tazo. Y esa palabra la podemos traducir como orden, como una inscripción o como una matrícula. Entonces, los que están inscritos, por inscribir, ¿no? Para la vida eterna. O sea, los que ya están en el libro de la vida, los que Dios Padre ha seleccionado, ha tomado para la salvación de cada uno de ellos. Porque no es que todos creyeron, sino que creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna. 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, o sea, se viralizó aún más, ¿cierto? 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Les suena parecido eso?
Es como que lo hemos visto, lo vimos por todo cuando estuvo Jesús, ¿cierto? Nos hemos topado muchas veces con con mismos modos operandi. No, está haciendo mucho show, mucho caos. No, saquémoslo de aquí rapidito mejor porque no nos conviene tenerlo acá. Y este hecho es bien relevante, porque lo que podemos ver con esto es que desechan de frentón este grupo con poder la palabra del Señor. Desechan a Dios. Desechan la buena nueva, a pesar de que Dios, acercando a través de Pablo y Bernabé, les predicaban esta verdad y lo desechan. De frentón lo desechan. Sigamos lo que dice después. 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Qué significa sacudir el polvo de sus pies? ¿Se acuerdan en algún momento de los evangelios que leímos eso? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En la misión de o cuando envía a los 70? Envían los 70. Y esto está en Lucas 10, de 10 al 12, lo voy a leer rápido. Dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de nuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. O sea, será más tolerable el castigo para Sodoma que a este grupo de Antioquía de Pisidia que rechazó precisamente la palabra del Señor. Fuerte, ¿eh? Porque estas palabras las dice Jesús. Carlos, diga. ¿Mm? Es más bien a quienes lo echaron, que son, digamos, los que dirigen, porque al final la sinagoga está a cargo lo vimos con Rafael, la sinagoga también está a cargo como de la distribución, como del gobierno local, ¿sí? Estas personas son los que rechazan a Jesús, no los que creyeron en los que leímos antes. Es a ellos contra él les dice, nos limpiamos los pies y el polvo y nos sacudimos y que viene esto lo leemos con Jesús. ¿Quedó claro, Carlos? Súper, gracias. ¿Alguna otra duda? 52, sigamos, dice. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Controlado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Sometido a Él. ¿Qué significa eso? Te revisémoslo un poquito más, Iris. Dale. Hacer la voluntad del Señor. ¿Qué implica hacer la voluntad del Señor? ¿Ya? ¿Qué más? Porque, ojo, leímos recién que decía... Dice, y los discípulos estaban llenos, porque ellos sacudieron los pies, llegaron a Iconio, o sea, se fueron para otra ciudad, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Si leemos en Efesios, y con esto voy terminando, con esto termino en realidad, Efesios 5, 18 y 19 dice, no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, ser lleno del Espíritu Santo es precisamente que todo lo que hablamos sea de Dios. Por eso cuando yo te decía, desarrolla más la idea, porque efectivamente estaba en lo cierto. Efectivamente ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado, que hagamos su voluntad y todo lo demás. Pero ¿cómo nosotros eso lo mostramos a los demás si son nuestros hechos? Lo hemos estudiado en 1001 clases, o sea, es más relevante las cosas que nosotros hacemos que las que nosotros hablamos, porque si nosotros hablamos y no siguen nuestros hechos, no tienen ni un peso. Miren, yo solo sé que me estiré un poquito, pero quiero compartir dos cositas, me va a tomar 2 minutos y termino.
A veces creemos lo que dice en Romanos 10, Romanos 10:9, creemos que eso es suficiente cuando dice que si confesares con tu boca de que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que le levantó de los muertos serás salvo. A veces creemos que con eso es suficiente. ¿Y a qué me refiero con eso? Y no es que estoy agregando más palabras al Evangelio, quiero desarrollar un poquito esto. Y es que muchas veces nosotros escuchamos cuando dicen, ¿usted quiere aceptar al Señor? Venga, ore, vamos a hacer una oración. Usted tiene que decir que va a aceptar a Jesucristo en su corazón y que lo acepta como Salvador. Y se acaba. Y hace una oración. ¿Sí? Y repetir la oración. Y eso no es creer en Jesús. Eso no es ser como convertido y ser parte ya de la familia de Cristo, ser sellado por el Espíritu Santo. Decir una oración repetida no es declarar con tu boca, con el corazón, de que Jesucristo resucitó de los muertos. Y esa es una enseñanza, querido hermano, de que la vemos cada vez más a menudo en nuestros círculos. Vemos iglesias donde se congregan miles de personas, en donde probablemente de esas miles de personas han declarado creer en Jesús, han repetido una oración, pero que no muestran ningún cambio. ¿Y por qué les digo esto? Porque tal como lo hizo Pablo, primero con el grupo judío por esta preocupación casi como coterránea, ¿no? Así como chuta, son los judíos, o como lo vimos con nosotros, con nuestros familiares, por ejemplo, es que tenemos que tener claro esto, porque no es llegar y decir, ¿te creen en el Señor? Ah, bien, pero si yo creo en Dios, ah, perfecto, cree en Dios nomás. Insisto, hay un Dios con mayúscula, el resto son todos con minúscula. Y quiero compartir, y con esto termino, lo que J.I. Packer, en un libro que dice Evangelización y Soberanía de Dios, comenta. Y dice esto: el hombre sin Cristo es un pecador culpable, responsable ante Dios por romper su ley. Por eso es que necesita el Evangelio. Cuando lo oye, es responsable por la decisión que toma al respecto. Se pone ante él una decisión entre la vida y la muerte, la más trascendental que cualquier hombre puede enfrentar. Cuando predicamos las promesas y las invitaciones del Evangelio y ofrecemos a Cristo ofrecemos a Cristo a los pecadores, tanto los hombres como mujeres, es parte de nuestra tarea resaltar y dejar en claro que ellos son responsables ante Dios por la forma en que reaccionen a la buena nueva de la gracia divina. Es decir, no es solamente, es responsabilidad de nosotros compartir el Evangelio como corresponde, y que no solamente por oírlo ya son creyentes, sino que tiene que haber una transformación que es mucho más potente. E insisto en esto, nosotros tenemos una gran tarea de saber compartir el Evangelio como corresponde, queridos hermanos. No podemos aguarlo, no podemos chuta, es que me da lata decirle estas cosas, no sé, a un familiar o a un amigo. La palabra del Señor es la palabra del Señor y nosotros no tenemos por qué tratar de adecuarla para el contexto. No. La palabra del Señor es viva. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos tener eso muy en claro y obviamente tener un momento de reflexión. Y de verdad lo invito a ver las 3 clases anteriores a esta, para que puedan tener el panorama completo de lo que Pablo le acaba de enseñar en esta sinagoga a estos 2 grupos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Queda todo claro? Eso espero. Bien, pues, ¿cómo le fue a los más pequeños? ¿Qué aprendieron? ¿Se acuerda? Hicieron un corazón. Ya, bien. Nico, ¿y qué significa el corazón? ¿Qué significa? Julián, ¿qué significa? Ah, muy bien. Están recordando la pureza, la limpieza. Muchas gracias. ¿Dónde están los...? Ah, ahí está, los intermedios. ¿Cómo le fue? ¿Y qué aprendieron? ¿Quién era Jesús? ¿Y qué es Jesús entonces? Muy bien. Que el Señor los bendiga, chiquillos. ¿Y los más grandecitos? Del grupo los pequeños, los jóvenes. Ya, Flavia. Siempre toca al... ¿Ah? ¿Y qué significa la limosna?
Que lo que no que haga tu derecha, no lo sepa la izquierda. Yo cuando era más chico decía esa frase a todos lados. Sí. Bueno, ¿y lo más grande que aprendieron? Una frase muy pequeña. Si ya partimos tarde, no importa que nos atrasemos 2 minutos más. ¿Con qué se quedan? Rápido. Ya, Rafita dijo perseverar. ¿Ya? Perfecto. ¿Y uno sabe quiénes son los escogidos? No, entonces tenemos que hablarle a todos. Amén. Oremos entonces. Gracias, Señor, te damos esta mañana por esta clase. Gracias, Señor, porque también le hablas a los más pequeños, Señor, hasta los más adultos. Gracias porque tu palabra es viva. Gracias porque tenemos este libro que nos muestra tus verdades, Señor. Gracias porque tenemos este deseo de aprender, de agradar, Señor, de buscar crecer mucho más en ti, y pone ese deseo nosotros como iglesia en todo momento, en todo lugar, Señor, que seamos llenos siempre del Espíritu Santo. Entendemos que tu Espíritu nunca nos deja, Señor, pero no permitas que nosotros torpedeemos la obra que Él hace en nosotros y en los demás, Señor. Permite que nuestras vidas sean transformadas para que podamos mostrar tu gloria a los demás y que podamos seguir creciendo hasta el día que tú decidas llevarnos a tu gloria, Señor. Gracias por esta escuela. Ahora bendice el tiempo del desayuno, Señor, con las cositas ricas que los hermanos han preparado. Y gracias por esta comunión y gracias por lo que nos has dado en este día. Y todo esto te lo agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ya, queridos.